Hay una prioridad del Ministerio de Vivienda que se suma a la política que nosotros tenemos, que es terminar con los campamentos. Entonces, siempre nos favorece la presentación de estos proyectos, en la asignación de subsidios habitacionales, porque el Ministerio tiene prioridad terminar con estos asentamientos. Y también con el tema del terreno. O sea, si nosotros, como la idea nuestra es hacer proyectos de erradicación de campamentos, es que la gente se quede donde mismo vive. O sea, es construirles en el mismo campamento y no hacer políticas de erradicación que en algún momento se hicieron, que para terminar con los campamentos enviaban a la gente fuera de la comuna. Se les construía en otros lados, porque en otros lados era el terreno mucho más barato, tenía un menor valor, porque era más fácil, pero todo eso al final no resultó, sobre todo acá en Los Barnechea. Te estoy hablando de política de los años 80, donde se hacían erradicación de campamentos. Y la gente tenía casa en proyectos en San Bernardo, en Puente Alto, pero finalmente la mayoría de esas familias después volvía a Los Barnechea, porque no se acostumbraba. Pero acá no, nosotros quisimos, como municipalidad de Los Barnechea, construirles en el mismo terreno donde ellos vivían. Entonces contábamos con el terreno, contábamos con los subsidios y también con la disponibilidad, que no es menor, la disponibilidad del municipio, como te digo, de tener como prioridad el tema de vivienda. En los proyectos habitacionales de acá en la comuna, la municipalidad también invierte muchos recursos. O sea, los proyectos no se financian solamente con el subsidio del ministerio. La municipalidad invierte UF por familia, invierte mucho en los proyectos. Es como que somos socios del Ministerio de Vivienda, para que los proyectos se concreten. Por eso se ha dado, y en general nosotros igual hemos ido un poco adelante de la política de vivienda. Si la política de vivienda ahora, por ejemplo, plantea viviendas de, no sé, un estándar de 55 metros cuadrados como mínimo, por darte un ejemplo, hace un tiempo atrás el estándar era de 45, de 38, pero aún así nosotros el estándar es mucho más alto. Siempre hemos ido como un poco adelante de la política habitacional. O sea, hacer proyectos que no sean solamente la vivienda, sino que sean mínimo 3 dormitorios. En este momento el estándar de Los Barnechea es de 69 metros cuadrados. ¿Y en un principio con cuánto empezaron? 59, por ejemplo, en Ermita. 59 metros cuadrados, en un principio, o sea, pues había mucha demanda, por lo tanto se hacían departamentos, no se les daba patio. En general los últimos proyectos han sido todos casas con patio. Y la Juan Pablo II, que es el proyecto que ustedes estaban viendo en terreno, no van a ser casas, pero van a ser departamentos con patio, con dúplex. O sea, hay cosas súper importantes en ese estándar. O sea, nosotros no vamos a hacer un proyecto que sea bajo ese estándar, la Municipalidad de Los Barnechea. ¿Y eso también tiene que ver porque es la comuna de Los Barnechea, porque no, se quiere mantener con es porque es una política de vivienda? Porque para lo mejor hay tanta demanda habitacional que quizás sería fácil en algún terreno, como el Nido de Águila o ese futuro proyecto, empezar a construir departamentos, no sé, de 40 metros cuadrados, porque así podemos meter más casas, atacamos más la política, pero no es la idea. No es la idea. Por eso, si hacemos un proyecto allá, tiene que ser un proyecto con un estándar bueno, un buen metraje cuadrado, áreas verdes, equipamiento comunitario, o sea, un concepto como de barrio. Más que yeto, en ese sentido. Más que yeto, que estén encerrados o solamente con 2 dormitorios, no. Siempre ha sido el estándar, 3 dormitorios, living, comedor, cocina, terraza, patio, si es que se puede. Eso. ¿Cómo se elige a la gente que va a ser beneficiada? Mira, en el tema de los campamentos es como fácil en el sentido que es gente que vive en los campamentos y que está catastrada por el Ministerio de Vivienda como habitante del campamento. En general esos proyectos en su gran mayoría es gente que cumple esas condiciones. Cuando se trabaja con comité de vivienda, es el comité de vivienda el que pone los requisitos. Y en general también los comités de vivienda privilegian a la gente que de acá, de la comuna, que sea de la comuna. Nosotros no hacemos proyectos abiertos para que vengan allegados de otras comunas, sino que tiene que ser gente de acá, de la comuna. Y en el caso de los proyectos de dedicación de campamentos, que no necesariamente han nacido en la comuna, pero están viviendo en ese asentamiento, y para terminar con el campamento se le hace ese proyecto y se les beneficia con una vivienda. ¿Qué pasa en el caso del fin del campamento Juan Pablo II de la gente que no fue beneficiada?
Mira, el campamento Juan Pablo II, el proyecto habitacional es un proyecto de 380 viviendas que se van a construir. Nosotros en este proyecto también hicimos un proyecto paralelo que se le otorgó un subsidio a la gente en el transcurso, porque el proyecto habitacional Juan Pablo se comenzó como el año 2010 con la conformación de los comités de vivienda. El año 2012 fueron las primeras postulaciones colectivas y estamos en 2019, o sea, lleva harto tiempo. Lo ingresamos al ministerio, tuvimos problemas, fue rechazado el proyecto, lo tuvimos que volver a ingresar. En toda esa cantidad de años hubo gente que se le otorgó la opción de que pudieran comprar una casa usada, con un subsidio adicional, con aporte de la municipalidad, con aporte adicional del ministerio, y ahí estamos considerando como unas 30 o 40 viviendas más, gente que optó por no ir al proyecto, sino comprar una casa usada en cualquier parte de Chile. Ellos tomaron la decisión, se nos liberaron esos cupos del proyecto, pero igual se respetó la cabida, o sea, nosotros no achicamos el proyecto. En este momento son 380, aún así, sí, hay un grupo de familias que no es beneficiada del proyecto, fundamentalmente porque o no están en el catastro de Servio, o porque han llegado después de que se conformaron los comités de vivienda. O sea, hay gente que ha llegado en 2013, 2014, o sea, no lleva tantos años en el campamento. No lleva tantos años. Y en ese sentido, entonces, esa familia va a quedar... Mira, esa familia, nosotros hacemos una orientación caso a caso. Hay familias que tampoco pueden postular, y eso es una realidad, porque o tuvieron vivienda anteriormente, la vendieron, o porque están marcadas por separaciones, que hay divorcio y quedan marcadas y no pueden solucionar su tema. Esas familias nosotros las orientamos caso a caso y vemos primero que reciban orientación para postular a los subsidios habitacionales. Básicamente, que puedan postular. Si están en catastro de campamentos, que el catastro de campamentos Servio es un catastro súper amplio. Ellos en el 2000, hace como 3 años, te estoy hablando, 3 o 4 años, no hace mucho tiempo, ellos hicieron una fotografía del campamento. Y hicieron un catastro con todos los habitantes que estaban ahí. Aun cuando esos habitantes no tengan grupo familiar. Aun cuando en ese momento sean hijos no tengan grupo familiar, igual lo encuestaron. Todas esas personas, si están en catastro, Servio lo hace postular a llamados especiales, donde pueden tener su subsidio habitacional. Al momento del despeje del campamento que se está haciendo ahora, como algunos se van a ir con subsidio de arriendo estatal, la persona que no vaya al proyecto, que no tenga subsidio estatal, la municipio igual les va a apoyar con un subsidio de arriendo por 3 o por 6 meses, y eso es algo que no se da en todos los campamentos. Generalmente a la persona se le desaloja, se va y se va sin ni uno. No, nosotros los apoyamos, les damos un subsidio de arriendo como para que se establezcan en otro lugar. Ahora, esto se viene avisando hace mucho tiempo. Nosotros en general conocemos como a toda la gente del campamento. Conocemos su historia, sabemos quién es beneficiado, quién no es beneficiado, si es pariente de alguien, porque trabajamos mucho ahí en terreno. Aún así, si nos aparece alguien nuevo, tratamos de apoyarlo igual, de todas maneras. Pero el despeje del campamento comenzó el año pasado, como en marzo. Nosotros venimos trabajando ya con esto hace 2 años. Que se viene el despeje, que ya el proyecto fue aprobado, que tienen que salir y todo. O sea, la orientación está. ¿Y cómo se regula el tema del dinero que se le va a pasar para el tema del arriendo? ¿Ustedes se los depositan a la persona o a la persona que le arrienda? Ya, mira, es que hay 2 partes. Si son beneficiarios, ellos reciben el subsidio de arriendo estatal, que es del Servio. Tienen que hacer un contrato, nosotros les pedimos un contrato notarial, reciben de arriendo y el Servio les deposita directamente al beneficiario. Cuando es una ayuda municipal, que nosotros apoyamos a los que no cuentan con la otra ayuda, por este arriendo provisorio que les comentaba, porque el otro va a ser hasta que reciban su vivienda, aunque dure 3, 4 años, va a ser hasta el final. El provisorio, 3 a 6 meses, nosotros igual hacemos un contrato de arriendo. Igual tienen que hacer y tienen que hacerlo con un propietario que no sea familiar directo, no permitimos arriendo entre familiares y el pago es al arrendador. Es el arrendador. Entonces también hay que ir viendo caso a caso, como te digo, el trámite y que cumplan con esas condiciones. ¿Y cómo ha sido específicamente trabajar con la gente de la Juan Pablo II? ¿Cómo ha sido esa relación? En general buena. Como te digo, nosotros conocemos a todas las personas.
Conocemos su historia, conocemos un poco los lazos que establecen entre ellos, que muchos también son parientes. Conocemos el proceso que han tenido, conocemos las dificultades, no solamente desde el punto de vista de vivienda, sino que también asistencial, que es lo que lleva el departamento social. Entonces, en general ha sido bastante buena, no hemos tenido complicaciones con ellos. Trabajamos muy unidos con los comités de vivienda también. Y acá los comités de vivienda que hay, que son 3 comités, se sacan la mugre por el proyecto. O sea, ellos han sido un apoyo pero fundamental en todo, en las dificultades, todo. Nosotros generalmente nos tratamos de juntar tanto con los comités de vivienda como con Servio. Entonces hacemos reuniones cuando hay que tomar acuerdos, los tomamos entre todos. No es que el municipio imponga cosas, sino que los tomamos entre todos, y ellos aparte también hacen asambleas con su familia y todo. Hay un proceso posterior que se llama asignación de la vivienda, que es ver la ubicación definitiva, y ahí escogemos incluso delegados. O sea, ampliamos mucho más el tema de las decisiones con ellos. Este sería el último campamento y el último en materia de integración social, o sea, no van a haber después más trabajos en esa área de viviendas sociales. O sea, con esto terminamos con los campamentos. En la comuna van a quedar como, no sé si micros campamentos, pequeños asentamientos, farellones, yo sé que hay cosas quemadas en otros lugares, pero como tal terminamos con los campamentos, con la Juan Pablo. Lo que se viene ahora es un poco proyectos de integración social como lo está viendo el Ministerio, que son en un mismo conjunto habitacional, ver familias que tengan opción a crédito hipotecario, familias vulnerables, a eso se le llama integración social. Familias de distinto tipo, no solamente porque los campamentos son todos vía proyecto o Fondo Solidario de Vivienda o Decreto 174, que es de familias vulnerables. Todos los proyectos que hasta el momento hemos hecho han sido para familias vulnerables. Los proyectos futuros ya no van a ser solamente para familias vulnerables, porque la realidad también de la comuna cambió. O sea, hay gente que tiene opción a crédito hipotecario, hay gente que puede poner un ahorro mayor, puede hacer un esfuerzo mayor. Entonces, hacia esa línea va la política de acá. Los futuros proyectos van a ser de integración social. Entonces, eso plantea también otro tipo de dificultades. O sea, ya no, cuando trabajemos con ellos no vamos a trabajar solamente con familias vulnerables, vamos a trabajar con familias que tienen buena educación, que al optar un crédito hipotecario también van a demandar otro tipo de atención. Así que ese es como el futuro de los proyectos que tenemos nosotros acá. Y pensando en allegados también de la comuna. Sí, y una última pregunta. ¿Qué factores le permiten a los Barnechea construir casas como, por ejemplo, se habla de que las viviendas sociales de Juan Pablo II son dentro de las mejores de Chile? Sí. ¿Qué factores permiten que vayan mejorando la calidad de cada proyecto y no sea... Mira, uno, mantener el estándar que yo les decía. Lo otro, los recursos. O sea, igual la municipalidad, si bien es una municipalidad que cuenta con recursos, en la cantidad de presupuesto, nosotros siempre cuando necesitamos hacer estos proyectos, como que el consejo municipal y el alcalde como que lo aprueban al tiro. O sea, no nos medimos en recursos. De hecho, el mismo subsidio de arriendo Servio, nosotros le pasamos recursos al Ministerio de Vivienda para mejorarlo. Porque ellos dan un subsidio, que 130.000 creo que es el subsidio que ellos dan, nosotros le pasamos recursos para mejorar este subsidio. Y siempre ha existido la voluntad, o sea, en ese sentido, dentro de lo que invierte la comuna, el tema de vivienda, no ha habido problemas en seguir invirtiendo y en mantener estas viviendas. Ejemplo, comparación de proyectos. Bicentenario, el proyecto Bicentenario tenía la losa de madera, porque así fue diseñado el proyecto, con losa de madera, que lo hizo Elemental. En Lomas 1, la losa ya no fue de madera, lo mejoramos, fue de losa de hormigón. Y así, pues Lomas 2, por ejemplo, cuentan con estacionamiento, entonces siempre se ha ido manteniendo ese estándar y ojalá mejorar.